Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de algo que a todos nos preocupa y ocupa, creo yo, que es si nos está espiando alguien. Realmente la noticia de la semana pasada de que un grupo de activistas había sido presuntamente espiado por un software Pegasus es realmente la punta del iceberg de un problemón que tiene como dos caras, creo yo, Federico. La primera es nuestra privacidad, es decir, es un derecho constitucional, hemos montado todo un aparato para proteger la privacidad. Tengo una esposa historiadora que ahora los documentos de los 30 vienen testados porque la privacidad, a un extremo que casi ni permite hacer historia. Pero por el otro lado tenemos que el medio más usual ahora para transmitir información es muy vulnerable y no sabemos, uno, si nos están hackeando como espías y luego ni siquiera están muy claras las leyes de privacidad vía las grandes compañías, Google, Facebook, Twitter, etc. Entonces yo creo que es un primer tema. Y el otro es el uso político de esto. El espionaje como un mecanismo para extorsionar, para presionar, para hacer que la gente se comporte de una forma distinta. El ejemplo que se ha usado mucho es el presidente del INE que fue grabado en una conversación muy desafortunada, nada ilegal, simplemente de mal gusto, y eso seguramente sirvió para ablandarlo en la arena política. Entonces creo que son los dos temas. A ver, comencemos por el primero porque me parece que está muy ordenada la discusión. En el primero tenemos que admitir que hoy somos mucho más vulnerables. Somos mucho más vulnerables porque este tipo de medios de comunicación, concretamente los teléfonos celulares y los teléfonos inteligentes, son fácilmente, digamos, hackeables, vulnerables, intervenibles. Te pueden perfectamente grabar, incluso pueden encender tu teléfono y por los costos que yo he revisado, esto es baratísimo. Es decir, incluso veía yo el fin de semana una nota. ¿Estabas queriendo comprar un No, sistema? bueno, pues que te vas al mercado de la tecnología y compras tu fórmula de intervenir teléfonos, mano, por $150. Entonces, creo que pros y contras de esta nueva era es que vamos a empezar a ver cada vez más claves de acceso, más controles, lo cual nos hace perder una enorme cantidad de tiempo. Venía un suplemento en el país de este fin de semana sobre los inconvenientes de esta nueva etapa en donde la distracción, precisamente por todos estos candados y por todo este tipo de situaciones, pues hace que difícilmente ya te concentres cuando tienes uno de estos aparatos cerca. Entonces, esa es una temática que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que tiene que ver tecnológico y que tenemos que asumirlo y que tenemos que madurar en el uso de estos instrumentos nuevos. Déjame entrar rápido ahí en eso del uso. Digamos, cada vez que le decimos que sí a Google, a Facebook, ni sabemos qué le estamos compartiendo. Nada. Y son compañías que viven literalmente traficar nuestra información, supuestamente sin saber qué es Federico Reyes Heroles, pero sí tus patrones de comportamiento, etcétera. Y no veo a una legislación en México muy preocupado por estos temas. Insisto, están preocupados por el archivo histórico de 1940, pero no están preocupados por cuáles son las reglas de privacidad que deben de ser protegidas, porque en el acelere de querer tener la última tecnología, nosotros no nos cuidamos, nos tiene que cuidar la autoridad, digamos. O sea, tenemos que aprender a cuidarnos. Sí. Esa sería, digamos, mi primera conclusión. Pasando al segundo tema que propusiste, realmente el episodio de la semana pasada fue muy penoso, vergonzoso. ¿Por qué? Porque supuestamente, como todos hemos escuchado, hay una tecnología que solo se le vende a los Estados-nación para que puedan intervenir teléfonos. Y si tú me preguntas, yo te diría, pues qué bueno que México, con el problema que tenemos con las bandas de los narcos, ha comprado esta tecnología. Lo que no me parece que sea defendible es que no existe aparentemente responsabilidad clara de quién administra, quién controla, quiénes son las personas investigadas, porque recuerdo que tienen que pasar por el visto bueno, por decirlo de alguna forma, de un juez. En principio. En principio. Entonces, pues todas estas personas que salieron la semana pasada en una conferencia de prensa, después de un anuncio que se publicó en New York Times y que tiene una investigación detrás bastante amplia, pues son personas que o son activistas sociales o son, digamos, periodistas que tienen posiciones rudas, o son, porque a las 48 horas apareció el presidente del Partido de Acción Nacional diciendo que él también había sido víctima de este espionaje. Entonces, Carlos, ahí sí creo que tenemos que entrar al Estado mexicano. Todos los estados deben de tener este tipo de
de instrumentos. Pero el problema con el caso mexicano es que no controlamos esos instrumentos de una manera profesional, no tenemos los protocolos, no sabemos cómo se deben de manejar. Porque muchas veces esos cuerpos, o casi siempre esos cuerpos, están al servicio del poder político, no al servicio de las reglas del juego institucionales, el respeto a la privacidad, el derecho a la seguridad, etcétera. Y si uno contrasta, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el pleito de Trump con el FBI, es justo porque esas instituciones no se ponen al servicio del poder político. Eso es lo que les da fuerza, es lo que genera pesos y contrapesos. Y en México de todo lo que se trata es de que el fiscal sea mi cuate, el auditor también, es decir, todos los que tendrían una capacidad de sanción suelen estar al servicio del poder político y no de los ciudadanos. Y tenemos todos que serenarnos, pero ir al fondo. Y el fondo quiere decir quiénes son los responsables de la administración de Pegasus en México y cómo llegaron a esos nombres y por qué no pasaron por un juez. Y quiénes tienen ese software y qué más otros podría haber, porque son los que detectó el artículo puede haber muchísimos más. Y creo que hay otro, Federico, que tenemos que entrarle. En todas las campañas hemos visto grabaciones ilegales que se vuelven un instrumento de desprestigio del adversario. Y hasta donde yo sé, corríjame si es distinto, no ha habido una investigación que llegue a algo de quién fue, por qué se hizo, qué sanción hubo. Pues claro que el público está satisfecho, a lo mejor se entretiene viendo una serie de información obtenida ilegalmente, pero no tenemos que olvidar que es obtenida ilegalmente muchas veces y que todo el principio de operación de un Estado de Derecho, como pretende ser el nuestro, es que esa información no puede ser usada fuera de los procesos legales adecuados. Y fíjate, en esa misma línea de razonamiento, el uso político tiene implicaciones, algunas de ellas realmente deleznables, como en la intimidación. Hoy veía un artículo donde alguien decía, no, es que no se deben de intimidar, si se intimidan es que son cobardes. Pero perdóname, Carlos, si graban a tu mujer y graban a tu hijo, pues la intimidación no es un asunto de cobardía o no, es una reacción natural de protección. Claro. Y todos nos sentimos violentados en nuestra intimidad y eso es algo que tiene un valor enorme, ¿no? Eso, uno y dos, pues puede ser gente, hay también gente que puede tener una vida privada desordenada, pero es vida privada. Y no debe ser un instrumento para obtener posiciones públicas distintas. Eso se llama extorsión. Es lo mismo que hacen los Zetas, pero con otro instrumento. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Después hay otra discusión que me parece muy interesante y que viene junto con pegado, como dirían, que es el papel de los medios en la transmisión de este tipo de materiales. Porque no hace mucho, hace un par de meses quizá, estábamos viendo a la señora Cadena en Red Nacional, ¿no?, recibiendo los fajos, aquellos dineros, que fue una grabación en realidad clandestina, queremos suponer, de una persona que recibía dinero sin preguntar demasiado de dónde venía estos 500,000 pesos, que no era una cifra menor. Y esto se ha repetido en el caso de la señora Cadena, pero en muchos otros casos. Entonces, ¿deben los medios transmitir estas notas? Yo te preguntaría, porque en realidad es una discusión muy compleja. Los medios están para servir a la opinión pública, pero cuando el origen de la información es ilegal, pues de alguna manera está haciendo la continuidad, ¿no? Es muy complejo y en el mundo de las redes sociales casi no tienen alternativa a los medios, creo yo, porque si no lo van a transmitir ellos, lo van a transmitir alguien más. E incluso los medios, por lo menos en principio, pueden cerciorar que esa grabación sea cierta, aunque ilegal sea cierta, no sea un mero invento, como tantas cosas circulan en las redes. No la tienen fácil los medios. Algunas de estas grabaciones pueden ser legales, o sea, yo te puedo grabar a ti si yo quiero, de mal gusto, pero no es ilegal. Lo que es ilegal es que intervenga tu teléfono. Eso sí sería ilegal. O sea, también hay todo cuando aparecen menores, por ejemplo. Cuando aparecen menores. Ese tipo y de luego esta situaciones... cosa que se vuelve tan ridícula de cómo operamos, porque por un lado, un narcotraficante conocido, cuya foto ha salido cientos de veces como presunto, el día que lo atrapan, le ponen aquí una cinta negra, no vayamos a manchar su nombre. Y al día siguiente, pues hay una escena de un político de su vida privada que circula en las redes o en los propios medios, que están violando varias leyes respecto a la privacidad de las personas. Entonces sí creo que tenemos un dilema no resuelto, pero yo creo que hay que subrayar la impunidad en la que se mueven todos aquellos que han hecho uso de estos instrumentos y que esperaría uno
que en este caso, por la relevancia del mismo, hubiera realmente una investigación seria. Está toda esta discusión de cómo se va a investigar el gobierno a sí mismo. Así mismo. Esa no tendría que ser una discusión. Para eso están los protocolos de acción de las entidades públicas que han de ser capaces de hacerlo. Claramente es difícil creer cuando vemos que quienes encabezan estas instituciones son amigos, compadres, compañeros de ruta política de los potencialmente afectados. Ahora mira, quiero buscarle el lado optimista a la situación. Creo que es también una excelente oportunidad, como por desgracia lo fueron los casos de los gobernadores a los que se les encontraron infinidad de irregularidades. Esta es una excelente oportunidad para que el gobierno del presidente Peña Nieto ponga orden. A ver, ¿dónde está el instrumento? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es la cadena de mando? ¿Hasta dónde llega? ¿Quién fue, en teoría, el responsable de esta situación? Tienes toda la razón y además esto en principio es fácil porque ese software solo se vende a entidades públicas. Entonces no es como el que mencionaste hace un rato, que lo puedes comprar ahí en el mercado negro y se vuelve más complicado hacer el rastreo. Aquí hay un número limitado de actores que lo pueden tener. En principio es una información que debe estar en el Compranet en algún lugar porque son compras públicas y sería la oportunidad para moverse en ese sentido. Y nada más de pilón, porque ya nos tenemos que ir. Hay un asunto que no es menor. ¿Hay gobiernos estatales que tienen este tipo de equipo? ¿Sí o no? Se dice, pero no sabemos. Pero no sabemos. ¿Y cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Y cómo controlan ellos al aparato? Porque si no el aparato, como comenzamos la conversación, los aparatos terminan gobernándonos, ¿eh? Exacto. Y eso es muy riesgoso. Absolutamente. Pero pues ya nos tenemos que ir, Carlos, para no variar. Pues buenas noches, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en Primer Círculo, lo esperamos el siguiente lunes. Bueno, antes de despedirme, si quisiera yo recordarle que este sábado a las 11 de la noche en Azteca 13 se transmite el capítulo final de El Error, no se lo pierda. Aquí lo vemos y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Azteca Documentales presenta la culminación de la saga El Error, ficción, miedo, debacle. 1995. La fiebre del libre comercio y la manera en la que se habían privatizado los bancos propició el otorgamiento indiscriminado de créditos, muchos de ellos sin las garantías mínimas. Inclusive los dueños de los bancos se autoprestaban sin ningún respaldo adecuado. ¿Dónde estaba la autoridad? ¿Quién supervisaba y regulaba? ¿Qué fue lo que falló y por qué? ¿Cómo derivó en la quiebra de los bancos y de los millones de ahorradores? ¿Qué es la realidad del FOBAPROA? ¿Cuánto y por qué lo seguimos pagando? TV Azteca Documentales te lleva a la culminación de esta trilogía, El Error, ficción, miedo, debacle. No se pierda la tercera parte de esta trilogía, de esta apuesta de Azteca Documentales, por ofrecerle a usted contenidos de gran calidad. El Error, ficción, miedo, debacle. Sábado 1, Azteca 13.